Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, que puedan visualizar esta transmisión. Quisiera en esta preciosa noche compartir la palabra del Señor juntamente con ustedes. Un pasaje de la palabra del Señor en que lo podemos encontrar en esta noche en el libro de San Mateo, en su capítulo 18 y su verso 10 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mirad que nadie nos menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece, la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Gloria a Dios. La palabra del Señor en esta preciosa hora, la parábola de la oveja perdida o de las 99 ovejas. Gloria a Dios. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo les predicó a sus discípulos en aquellos tiempos, cuando Él les enseñaba la palabra del Señor. Les enseñaba a sus discípulos, a las multitudes, y les ponía el ejemplo de la parábola de la oveja perdida. Y dice, verdad, la palabra del Señor: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque se refiere, verdad, de esa oveja perdida. Y que pues vemos aquí en la palabra del Señor, esa oveja que antes estaba juntamente en el rebaño, pero se ha descarriado. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que nadie os menosprecie, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pues vemos la palabra del Señor, dice, ¿verdad? Como el Maestro les enseñaba a sus discípulos, les decía por medio de parábola, que si un pastor de oveja, teniendo 100 ovejas, y al atardecer, cuando él cuenta su rebaño, dice que le falta uno, y dice, verdad, la palabra del Señor, que él va, deja las 99 en el rebaño y va en busca de la otra que se había perdido, el que se quedó extraviado. Y así dice, verdad, la palabra del Señor, dice que cuando el pastor de oveja los encuentre, y dice, verdad, que se regocijará y lo tomará en sus brazos. Y dice, verdad, la palabra del Señor, y así dice la palabra, verdad, que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para salvar
todo aquel que estaba perdido, el que está perdido. Él ya vino a dar su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de la humanidad que se encuentra en esta tierra. Y pues verdad, el ejemplo de la parábola de la oveja perdida se refiere a las almas, se refiere al Hijo de Dios, se refiere al hombre o la mujer que ha aceptado a Cristo en su corazón, que en un tiempo ha estado en el rebaño de Cristo, pero por alguna circunstancia se ha apartado, se ha alejado, se ha extraviado, se ha desviado de los caminos del Señor, se ha apartado del redil. Y el Señor en esta preciosa hora de la noche, por medio de su palabra, nos habla y les habla y les dice, ¿verdad?, de que Dios es el buen pastor de las ovejas. Es el pastor, gloria al Señor, el que siempre los está buscando, el que siempre está ahí buscando a aquel que se ha perdido, aquel que se ha extraviado, aquel que por una lucha, una prueba, se quedó, se desanimó. Pero pues en esta hora vengo a darle las buenas nuevas de que no hay nada perdido. Mientras que nosotros aún estamos vivos, respiramos. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y si el Señor le permite a usted cada día respirar, despertarse, quiere decir, ¿verdad?, que ese día que usted amanece, que usted abre sus ojos, son nuevas las misericordias, una oportunidad más a que vuelve a los caminos del Señor. Porque el Señor nos está buscando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, dice su palabra. Y dice, verdad, también en San Juan, en su capítulo 10 y su verso 11, verdad, dice que Él es el buen pastor de las ovejas. Que Él dice, verdad, que su vida da por las ovejas. Dice en San Juan 10, 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y de las ovejas huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oír mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. Dice, verdad, la palabra del Señor, que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Y pues lo hemos comprobado, somos testigos que Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario, pues Él es el buen pastor. Como dice, verdad, el asalariado ve venir al lobo, dice, y huye.
El lobo puede ser, ¿verdad?, como el enemigo. Pero pues sabemos, gloria a Dios, que cuando Jesús vino en esta tierra, cuando Él estaba en el desierto, el enemigo lo tentó. ¿De qué maneras el enemigo quería que Jesús se desviara de los propósitos del Padre, para que Él no cumpliese, para que no diera su vida, para que nosotros, verdad, no tengamos esa vida eterna, esa vida en abundancia? Pero más Él, Jesús, le dijo, verdad, reprendió al enemigo, y pues Él siguió, cumplió con los propósitos de su Padre al salvarnos, al morir en la cruz del Calvario. Eso es el ejemplo del buen pastor, que Él dio su vida por nosotros. Hoy en nuestra actualidad, quizás el pastor, el ángel de la iglesia que Dios ha puesto, quizás Él no ha dado su vida por ti ni por mí, pero es el ángel que Dios ha llamado para velar por las ovejas. Y pues el Señor, ¿verdad?, os está llamando a todo aquel, el que se ha quedado, se ha desviado de los caminos del Señor. En esta hora el Señor te dice que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. No tardes en escuchar la voz de Él. No tardes en obedecer cuando por medio de un pastor, por medio de un evangelista, por medio de alguien que te hable la palabra del Señor. Es el buen pastor que te está llamando. Es Dios el que te está llamando para que vuelves a los caminos de Él, para que retomes tu camino, para que vuelves a caminar en el camino de la salvación, que vuelves a caminar en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Mas el camino ancho dice, verdad, que son muchos los que andan por ellos, pero nos lleve a la perdición, a la condenación. Entonces, verdad, esta palabra es para animarte a ti que te has desanimado, o a lo mejor ya no tienes fuerzas para seguir. Quizás estás pensando en rendirte, pero en esta hora, verdad, la palabra del Señor nos dice que Jesús es el buen pastor de las ovejas, y tú eres una oveja. Tú eres esa oveja que el Señor un día te encontró y te rescató, y Él no quiere que te vuelvas a descarrilar, sino que andes en los caminos de Él. Y si alguien, verdad, le llegue esta palabra y se ha desanimado, se ha descarrilado, hoy es cuando vuelve a los caminos del Señor, porque mañana puede ser tarde. El mañana no lo sabemos, el mañana solo Dios lo sabe. El hombre y la mujer hace planes, dice, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, pero en realidad no sabemos si el día de mañana es nuestro. Solo Dios lo sabe. A lo mejor has dicho de que la próxima semana pues voy a buscar de nuevamente a Dios, y de repente, verdad, ya no tendrás esa oportunidad. ¿Qué será de tu alma? ¿Qué será de ti?
porque sabemos el día que vamos a morir. Como dice la palabra de Dios, grandes y pequeños estarán al frente del tribunal de Cristo. Y ahí todos vamos a ser juzgados por el juez de jueces. Ahí todos vamos a estar presente al frente del tribunal de Cristo. Pues no nos vamos a escapar de todo eso, amigo, tú que nos escuchas, tú que nos ves. Así es de que este evangelio, dice la palabra del Señor, que solo los valientes lo arrebatan. Dice que los cobardes quedarán fuera. Y tú eres un valiente, tú eres una oveja valiente. No te desanimes, aunque el enemigo se levanta queriéndote a devorar, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo el salmista David. Y ciertamente Él es nuestro pastor, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, nuestra roca. Él es todo para nosotros. Pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos, entonces, ¿verdad? Ahí es cuando el enemigo aprovecha y nos descarrila y los deje, ¿verdad? Que el enemigo logra su propósito. Pero en esta noche vengo con este mensaje, que si te has quedado, vuelve a tu primer amor. Vuelve de nuevamente, porque solo en Él hay vida eterna y hay vida en abundancia. Así es de que en esta preciosa hora de la noche quiero dejarte con este corto mensaje de que tú eres esa oveja que un día el Señor rescató cuando estabas perdido, y hoy que estás en los caminos del Señor, siga firme, siga en ese rebaño, no te descarrilas. Y si te has descarrilado, te has quedado, quizás ya no estás perseverando, vuelve en los caminos del Señor, vuelve, no te tardes, porque solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay esperanza, porque con el enemigo lo que hay es condenación eterna y sufrimiento eterno. Pues que el Señor los bendiga a todos los que han llegado hasta aquí para visualizar este mensaje, y que el Señor los bendiga de gran manera, que Dios sea bendiciendo y que Dios sea en esta preciosa hora añadiendo bendición a su palabra. Que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno, que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, que puedan visualizar esta transmisión. Quisiera en esta preciosa noche compartir la palabra del Señor juntamente con ustedes, un pasaje de la palabra del Señor en que lo podemos encontrar en esta noche en el libro de San Mateo, en su capítulo 18 y su verso 10 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mirad
que nadie nos menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece, la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Gloria a Dios. La palabra del Señor en esta preciosa hora, la parábola de la oveja perdida o de las 99 ovejas. Gloria a Dios. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo les predicó a sus discípulos en aquellos tiempos, cuando Él les enseñaba la palabra del Señor. Les enseñaba a sus discípulos, a las multitudes, y les ponía el ejemplo de la parábola de la oveja perdida. Y dice verdad la palabra del Señor: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque se refiere verdad de esa oveja perdida. ¿Y qué pues vemos aquí en la palabra del Señor? Esa oveja que antes estaba juntamente en el rebaño, pero se ha descarriado. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que nadie os menosprecie, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pues vemos la palabra del Señor, dice, ¿verdad? Como el Maestro les enseñaba a sus discípulos, les decía por medio de parábola, que si un pastor de oveja, teniendo 100 ovejas, y al atardecer, cuando él cuenta su rebaño, dice que le falta uno, y dice verdad la palabra del Señor que él va, deja las 99 en el rebaño y va en busca de la otra que se había perdido, el que se quedó extraviado. Y así dice verdad la palabra del Señor, dice que cuando el pastor de oveja los encuentre, y dice verdad que se regocijará y lo tomará en sus brazos. Y dice verdad la palabra del Señor, y así dice la palabra, verdad, que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para salvar todo aquel que estaba perdido, el que está perdido. Él ya vino a dar su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de la humanidad que se encuentra en esta tierra. Y pues verdad, el ejemplo de la parábola de la oveja perdida se refiere a las almas, se refiere al Hijo de Dios, se refiere al hombre o la mujer que ha aceptado a Cristo en su corazón,
que en un tiempo ha estado en el rebaño de Cristo, pero por alguna circunstancia se ha apartado, se ha alejado, se ha extraviado, se ha desviado de los caminos del Señor, se ha apartado del redil. Y el Señor en esta preciosa hora de la noche, por medio de su palabra, nos habla y les habla y les dice, ¿verdad?, de que Dios es el buen pastor de las ovejas. Es el pastor, gloria al Señor, el que siempre los está buscando, el que siempre está ahí buscando a aquel que se ha perdido, aquel que se ha extraviado, aquel que por una lucha, una prueba, se quedó, se desanimó. Pero pues en esta hora vengo a darle las buenas nuevas de que no hay nada perdido. Mientras que nosotros aún estamos vivos, respiramos. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y si el Señor le permite a usted cada día respirar, despertarse, quiere decir, ¿verdad?, que ese día que usted amanece, que usted abre sus ojos, son nuevas las misericordias, una oportunidad más a que vuelve a los caminos del Señor. Porque el Señor nos está buscando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, dice su palabra. Y dice, ¿verdad?, también en San Juan, en su capítulo 10 y su verso 11, ¿verdad?, dice que Él es el buen pastor de las ovejas. Que Él dice, ¿verdad?, que su vida da por las ovejas. Dice en San Juan 10, 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y de las ovejas huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oír mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Y pues lo hemos comprobado, somos testigos que Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Pues Él es el buen pastor. Como dice, ¿verdad?, el asalariado ve venir al lobo, dice, y huye. El lobo puede ser, ¿verdad?, como el enemigo. Pero pues sabemos, gloria a Dios, que cuando Jesús vino en esta tierra, cuando Él estaba en el desierto, el enemigo lo tentó. ¿De qué maneras el enemigo quería que Jesús se desviara de los propósitos del Padre, para que Él no cumpliese, para que no diera su vida, para que nosotros, ¿verdad?, no tengamos esa vida eterna, esa vida en abundancia? Pero más Él, Jesús, le dijo, ¿verdad?, reprendió al enemigo
Y pues Él cumplió con los propósitos de su Padre al salvarnos, al morir en la cruz del Calvario. Eso es el ejemplo del buen pastor, que Él dio su vida por nosotros. Hoy en nuestra actualidad, quizás el pastor, el ángel de la iglesia que Dios ha puesto, quizás Él no ha dado su vida por ti ni por mí, pero es el ángel que Dios ha llamado para velar por las ovejas. Y pues el Señor, ¿verdad?, os está llamando a todo aquel el que se ha quedado, se ha desviado de los caminos del Señor. En esta hora el Señor te dice que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. No tardes en escuchar la voz de Él. No tardes en obedecer cuando por medio de un pastor, por medio de un evangelista, por medio de alguien que te hable la palabra del Señor, es el buen pastor que te está llamando. Es Dios el que te está llamando para que vuelves a los caminos de Él, para que retomes tu camino, para que vuelves a caminar en el camino de la salvación, que vuelves a caminar en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Mas el camino ancho dice, ¿verdad?, que son muchos los que andan por ellos, pero nos lleve a la perdición, a la condenación. Entonces, ¿verdad?, esta palabra es para animarte a ti que te has desanimado, o a lo mejor ya no tienes fuerzas para seguir. Quizás estás pensando en rendirte, pero en esta hora, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice que Jesús es el buen pastor de las ovejas, y tú eres una oveja. Tú eres esa oveja que el Señor un día te encontró y te rescató, y Él no quiere que te vuelvas a descarrilar, sino que andes en los caminos de Él. Y si alguien, ¿verdad?, le llegue esta palabra y se ha desanimado, se ha descarrilado, hoy es cuando vuelve a los caminos del Señor, porque mañana puede ser tarde. El mañana no lo sabemos, el mañana solo Dios lo sabe. El hombre y la mujer hace planes, dice, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, pero en realidad no sabemos si el día de mañana es nuestro. Solo Dios lo sabe. A lo mejor has dicho de que la próxima semana pues voy a buscar de nuevamente a Dios, y de repente, ¿verdad?, ya no tendrás esa oportunidad. ¿Qué será de tu alma? ¿Qué será de ti? Porque sabemos el día que vamos a morir. Como dice la palabra de Dios, grandes y pequeños estarán al frente del tribunal de Cristo. Y ahí todos vamos a ser juzgados por el juez de jueces. Ahí todos vamos a estar presente al frente del tribunal de Cristo. Pues no nos vamos a escapar de todo eso, amigo, tú que nos escuchas, tú que nos ves. Así es de que este evangelio, dice la palabra del Señor, que solo los valientes lo arrebatan.
Dice que los cobardes quedarán fuera. Y tú eres un valiente. Tú eres una oveja valiente. No te desanimes. Aunque el enemigo se levanta queriéndote a devorar, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo el salmista David. Y ciertamente Él es nuestro pastor, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, nuestra roca. Él es todo para nosotros. Pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos, entonces, ¿verdad? Ahí es cuando el enemigo aprovecha y nos descarrila y los deje, ¿verdad? Que el enemigo logra su propósito. Pero en esta noche vengo con este mensaje, que si te has quedado, vuelve a tu primer amor. Vuelve de nuevamente, porque solo en Él hay vida eterna y hay vida en abundancia. Así es de que en esta preciosa hora de la noche quiero dejarte con este corto mensaje de que tú eres esa oveja que un día el Señor rescató cuando estabas perdido, y hoy que estás en los caminos del Señor, siga firme, siga en ese rebaño, no te descarrilas. Y si te has descarrilado, te has quedado, quizás ya no estás perseverando, vuelve en los caminos del Señor, vuelve, no te tardes. Porque solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay esperanza. Porque con el enemigo lo que hay es condenación eterna y sufrimiento eterno. Pues que el Señor los bendiga a todos los que han llegado hasta aquí para visualizar este mensaje. Y que el Señor los bendiga de gran manera, que Dios sea bendiciendo y que Dios sea en esta preciosa hora añadiendo bendición a su palabra. Que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno, que el Señor los bendiga. Amén.